Exactamente, Pri, yo estoy medio calladito acá atrás porque en minutos nada más se va a descubrir el monumento al expresidente Patricio Aylwin Azócar. En esta ceremonia ahora está hablando su hijo mayor Miguel Aylwin, quien está haciendo uso de la palabra hasta ahora, y están presentes los expresidentes Ricardo Lagos y Sebastián Piñera. Oye, y no es que quiera pelar, pero algunas caritas aquí estuvieron impactantes, así que si volvemos a hacer otro contacto donde podamos hablar en serio, vamos a poder contarles todos los detalles de esta ceremonia. Caritas, ¿por qué oye? Llama a la conciliación. ¿De qué? Oye, un cruce de mirada entre el expresidente Piñera y el actual presidente Boric, impactante. Ahí está el expresidente Piñera, claro, ahí está. Está el expresidente Lagos también, ¿no? Frey. Oye, Frey. oye, Repe, además, hace un ratito atrás, la ex primera dama Cecilia Morel entró al Palacio de la Moneda y no ha vuelto a salir. Así que también ahí hay un tema. Puede ser que haya ido al baño, alguna emergencia, no sabemos, pero entró y no ha vuelto a salir. Ya, supongamos que a lo mejor está conversando con alguien. Pero, ¿cómo fue la llegada del expresidente Piñera? ¿Fue cálida? ¿La gente lo saludó? ¿Cómo viste tú ahí la onda? Mira, voy a hacer una diferencia. Ahí Tenemos las imágenes en que de hace minutos nada más el presidente Piñera llegó, pasó rápidamente a su asiento, saludó a las autoridades que vio en la primera fila, pero antes, por ejemplo, el expresidente Lagos se detuvo incluso con la prensa y saludó a los periodistas que estábamos ahí, e incluso habló sobre el proceso constituyente. Dijo Gabo, que Chile va a tener una nueva constitución con la firma del presidente Boric. Oye, Gabo, ahí estamos viendo imágenes que son bastante claritas. Ahí está, mira. Mira, una imagen habla más que 1000 palabras. El presidente del Senado, usted lo ve a la derecha, Álvaro Elizalde, ahí se está sentando. Se está sentando, el presidente saluda, se miran. Y él mira para otro lado y ahí el presidente pasa de largo. El presidente termina saludando a Mariana Aylwin. Y no se saluda con Álvaro Elizalde. Exactamente. Sigue de largo después. A lo menos raro. Exacto. Mientras vemos la llegada del presidente Boric. Sí, pues. Sí, bueno, lo cortés no quita lo valiente. No, además, fue, una ceremonia tan importante. Ahora, sí. Una situación que claramente uno no quiere ver en las autoridades y finalmente también debe existir no saludar al presidente del Senado recién, así que también creo que no, simplemente se les debe haber pasado nomás. Mira, acaba de llegar entonces el presidente con Irina Caramanos. Sí. Ya está, sí. Ahí está llegando y está llegando Cecilia también Morel. Cecilia Morel. Ahí está volviendo Cecilia Morel, Gabriel. sí, pues aquí volvió, mientras habla el presidente de la Democracia Cristiana, el diputado Undurraga, justo volvió la ex primera dama Cecilia Morel. Ahí ya se vuelve a sentar al lado del expresidente Sebastián Piñera. Perfecto, gracias Gabriel. Importante todos estos gestos, Cristóbal, profe, porque no cualquiera siente el bronce en los pies, como decía alguien por ahí. Es verdad. Me refiero a no cualquiera, a cualquier figura política, sobre todo política, es llegar y hacerle un monumento, una escultura. Bueno, de hecho es muy notable porque lo van a poner detrás de la moneda. Uno tiende a pensar que la parte frontal de la moneda es la que da de la Alameda, pero en realidad es por calle Moneda la parte frontal. Y lo van a poner al lado de la estatua del presidente Alessandri. Si ustedes se fijan, ahí lo mostraban en la perspectiva, la estatua del presidente Alessandri, mirando la parte trasera de la moneda de frente, está al lado derecho. Y ahora, para que haya simetría, lo colocaron al otro lado donde está la pileta, ¿no es cierto? Claro. Al lado izquierdo. Sí. Es bien notable además porque ya en la Plaza de la Constitución no hay espacio. De hecho, la idea es, bueno, y se rompe un poco la tradición de lo que se quiso hacer en la Plaza de la Constitución, de era poner a los presidentes que representaban los 3/3 en los que había estado dividido Chile durante buena parte del siglo XX, y ahora colocaron a Pedro Aguirre Cerda. Entonces, al otro lado ahora van a poner al presidente Aylwin, que a mí me parece que es muy notable porque esa es la parte más concurrida de la moneda. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, calle Moneda usualmente está cerrada al frontis del palacio, en fin, por diversos motivos de seguridad. Antes no era así, pero bueno, las cosas han cambiado. Y por lo tanto uno cruza por la Plaza de la Constitución sin tomar mucha consideración qué es lo que hay ahí. Pero por el otro lado hay un tránsito mucho más expedito, que es donde van a colocar la estatua del presidente Aylwin. Ahora me gusta, esperemos que no le hayan puesto Comic Sans a la placa que tiene el nombre. No sé si
excelente presidente de la República. Bueno, pero Ahí está. esa es la... Mira, po. Toda la razón, es como una tipografía infantil. Tiene toda la razón. No, claro. Ya. Sí, poco, Claro. es que podría ser un poco más seria, le da... Un poco formal. Claro, lo que formal. pasa es que al final tú lo miras y es como la C, cada letra tiene un tamaño distinto, entonces se ve como... Gobernar es educar, Claro. pero... Comic Sans. Pero en Comic Sans. Comic Sans. Oye, entonces, bueno, esto yo creo que es un homenaje bien merecido, yo creo, al eso le iba a presidente preguntar Elwin. sobre la figura de Patricio Elwin, porque Sí, el además presidente muy de la reciente. transición. Bueno, aquí viene la tormenta de Twitter, van a llegar los que odian en definitiva, pero bueno. yo creo que a Patricio Elwin fue un excelente presidente, le tocó lidiar y navegar aguas muy turbulentas, fue muy criticado. El momento más complejo. Yo tenía, a ver, les digo inmediatamente, yo tenía 8 años cuando partió 9 años, perdón, cuando partió el gobierno del presidente Elwin. ¿9? Sí, 9, todavía no los cumplía. Y entre los 9 hasta los 13 años, en mi vida gobernó Patricio Elwin. Yo me acuerdo, y lamentablemente parece que la gente no se acuerda, de cómo la democracia en Chile pendía de un hilo durante el gobierno del presidente Elwin. No nos olvidemos del ejercicio de enlace, no nos olvidemos del boinazo, Claro. porque a la gente se le olvida. Sí, Y en sí. varias ocasiones yo he tenido trifulcas, digámoslo, con gente que decía que Elwin fue un traidor, un vendido, que no fue duro con los militares, Y el que etcétera. tuvo que mantener la calma. Exactamente, yo recuerdo No fue- perfectamente cuando me contaba un alto personero de la democracia cristiana, me decía, Enrique Krauss estaba en La Moneda y estaba viendo, que era el vicepresidente de la República, pero el presidente Elwin estaba fuera de Chile. ¿no? Creo que estaba en Alemania. Suecia. O Suecia. Y la cuestión es que en medio de esto empiezan a hablar por teléfono con Elwin, que estaba fuera de Chile, diciendo, oigan, los militares se están movilizando. Así, la democracia está a un tris de volver Lo que pasa a un es que, régimen claro. dictatorial. Sí, fue una tremenda provocación. Fue un gobierno de 4 años que tuvo que enfrentar muchas cosas. Fue un Y gobierno... muchos desaires. ¿Y sabes qué? Porque no quiero dejar pasar esto, porque lo que nosotros acabamos de ver, eso de no saludarse entre las autoridades, qué sé yo, lo que vivió Patricio Elwin en la primera parada militar fue bien complejo. Cuando... no le pidieron permiso. Claro, no le pidieron permiso. A viva voz, como que hace como que mueve los labios y él ve que efectivamente no le están pidiendo la autorización. ¿Cómo se llamaba el general Pareda, que finalmente él fue desvinculado? Carlos Pareda, como un acto de rebeldía. Ahí mira, justo estamos viendo la imagen. Sí. Porque claramente esto también fue una tremenda señal. ¿Cuál era la posición del ejército? Aunque él se mandó las partes, pero con el presidente. Pero aquí lo que ocurre es de que la ni República. siquiera, ni siquiera lo saluda. No, si no, muestra la nada. imagen de Hace se cuadra, ni siquiera mueve los labios y No. se da vuelta y se va. Sí, esto, el ejercicio de enlace, el boinazo, hablemos de cosas que se le criticaron a Patricio Elwin, justicia en la medida de lo posible. O sea, un gallo que asume... No, lo de Laguna del Desierto, acuérdate también. ¿No? Bueno, también le diferendo tocó limítrofe. el laudo sobre Laguna del Desierto, que lo complicó mucho en términos de opinión pública, pero acuérdate de que fueron muy difíciles las negociaciones con la Junta Militar, una vez ganado los plebiscitos del 88, para hacer reforma a la Constitución, que iban a permitir cierta independencia y gobernabilidad. Esto quedó muy, muy amarrado. Entonces, además, con el general Pinochet como comandante en jefe. Hasta el 98. Y espérate, comandante en jefe, pero líder supremo. Sí. O sea, porque no digamos que solamente era el comandante en jefe de turno. O sea, era líder supremo y no tenía la facultad el Ejecutivo de remover a los comandantes en jefe. No existía la posibilidad, como lo puede hacer hoy día, pedirles la renuncia, sacarlos de ahí, poner a otros. Ahora no, en ese tiempo no. Entonces, básicamente, este señor tenía un puesto con todo el ejército detrás, la armada y todo. Básicamente como, a ver, algún humorista alguna vez dijo que iba a cobrar arriendo todos los meses a La Moneda, pero ojo, por eso ese gobierno tuvo que pisar huevo, y era súper complicado, y los ejercicios enlace, entonces tenía que salir, como se llama el ministro de Defensa, que transpiraba, Patricio Rojas. Patricio Rojas. Transpiraba, helado, porque decía, Sí. no, estos son ejercicios normales del Vale. ejército. Acuartelamientos que ocurren. No, era... No, a lo que voy yo, y creo que esto es notable, a ver, yo releo la figura de Patricio Elwin, uno puede, como todo político, hacer todo un análisis sobre su comportamiento, sobre la forma en que se condujo, porque tiene una
una carrera política dilatada, claro, no solamente los 4 años que gobernó con sus aciertos nuestro y sus país. errores. Exactamente. Y por lo tanto, lo importante, yo creo, es precisamente centrarse en esta idea, ¿no? Que gracias al gobierno de Patricio Aylwin hubo una salida del régimen militar, fueron 17 años de gobierno de facto, y la restauración democrática en parte se debe a Patricio Aylwin, a todos los que negociaron lo que decía el REPE, lo que fueron las primeras 54 reformas a la Constitución del 80, porque en el fondo la Constitución del 80 original nunca estuvo en vigor. No. Fue la Constitución modificada del 89 en un plebiscito del que nadie se acuerda, que si no me equivoco fue en septiembre, y que en el fondo permitió darle normalidad institucional a nuestro país. Claro. Eventualmente se hicieron otras reformas, eso hizo que Chile fuera un país cada vez más democrático, con una constitución cada vez Hay más otro tema democrática. que yo encuentro que don Patricio fue muy valiente. Fue muy valiente porque todo este escenario que hemos descrito, del desaire, de los boinazos, de todas las cuestiones, con el comandante en jefe ahí, como Augusto Pinochet, él igual convoca a esta Comisión de Verdad y Reconciliación, que es la Comisión Rettig, cuando él tenía bajo amenaza directa de que no me tocará ni un militar. Y él lo hace además con mucho cuidado, porque la frase que finalmente queda para el bronce es verdad y justicia en la medida de lo posible. Claro. Yo creo que esa fue una frase que le costó mucho al presidente Aylwin, pero no deja de ser verdad. Yo creo que algunas veces, nosotros siempre le replicamos a los políticos que no nos dicen la verdad, que no nos dicen las cosas a la cara, y por eso hay algunos populistas que dicen, oiga, yo sí le hablo, y yo sí le voy a decir la verdad. Voy a hacer justicia. Yo sí voy a hacer justicia. ¿Cuál es el tema? El dolor que genera la desaparición, estoy hablando solamente de la desaparición, ni siquiera estoy pensando en la tortura, la desaparición de más de 3.000 personas, que son los que están contabilizados en el informe Rettig. Ese dolor, ¿ya?, de gente que no es posible encontrarla. Claro. ¿Ya?, de alguna manera, Aylwin dice, bueno, por eso, en la medida de lo posible, en la medida en que nosotros podamos establecer una verdad judicial y material que me permita decir, Juan, Pedro y Diego son los culpables. Completa. ¿Ya? Una verdad procesal que me diga, sí, Juan, Pedro y Diego son los culpables y por eso esas personas y cuando van a ver... que dijo Aylwin, y lo pifean hasta la pared del frente, y Aylwin se recompone y grita, civiles y militares, porque Chile es uno solo. Y eso es muy notable, porque en el fondo había que acercar posiciones en una sociedad que estaba dividida y polarizada. Sí, es un momento que quiso enfatizar, además, justamente por eso yo creo que Aylwin fue un presidente de paz. Aylwin fue un presidente que le dio gobernabilidad a Chile. Aylwin fue un presidente que uno puede criticar muchas cosas del gobierno, y como de cualquier gobierno uno puede estar de acuerdo con algunas cosas, otras que no, pero fue una persona que condujo a Chile en aguas turbulentas en una época en la que la democracia no era una cuestión absoluta y completamente segura en Chile. Bueno, y eso es un tema que hoy día está en el debate, o hasta ahora en el debate, esto a propósito de los 30 años, ¿no es cierto? Incluso algunos connotados concertacionistas en algún minuto, ante la presión de otros grupos generacionales y también de un pensamiento un poco más radical, se atrevieron a desconocer, o a callar, o a no defender ese legado, que parte precisamente con don Patricio, que navegando aguas muy turbulentas, como yo estoy de acuerdo contigo, o sea, uno podría decir, oye, pero que acuérdate que en esa época el crecimiento, ese no era lo importante, lo importante era lo otro, pero sí está el recuerdo de cuando viene la Comisión Rettig y le entrega el documento a don Patricio, y es el comienzo de un proceso que fue muy lento también, o sea, todos los que son los procesos judiciales, tratar de hacer justicia por esos 17 años, fue muy lento, pero ese fue el punto de partida y fue muy valiente. Y lograr las primeras condenas al gobierno siguiente durante el gobierno de Frey, eso es muy notable, y por lo tanto, por eso yo creo, Aylwin se merece esa estatua ahí, está bien colocada. Ahora vamos a ver cómo es, porque no tengo idea. Ahí está. Ahí está. Mira, vamos para allá, bueno, Gabriel. el mismo pedestal que la de Alessandri, por lo que veo. Gabriel. Sí, pues, mismo pedestal, Patricio Aylwin Azócar, 1990-1994. La patria justa y buena, señala esta reseña en la parte de abajo. Y ahí está la pose, claro, la pose característica del presidente Patricio Aylwin, con sus brazos abiertos, indicando el diálogo, ¿no? Y en minutos ahora se dirigirá entonces el presidente Gabriel Boric sobre esta estatua que se acaba de descubrir de Patricio Aylwin Azócar, muchachos.
Ahora, hay un tremendo desafío en realizar la estatua porque está bajo el ojo crítico. Ah, bueno, sí. Pero está en la posición que es la Sí, clásica. yo creo que eso es lo que caracteriza a él. Sí. ¿Ah? Ahora, interesante, a propósito del tema generacional y político y de repente la memoria histórica, lo que vaya a decir el presidente Gabriel Boric. Atención Vamos a ver, con lo que va a decir. Está el presidente ahí. Pero está buena la estatua, a mí me gustó. Encuentro que se parece y tiene la banda presidencial puesta. Sí. Muchísimas gracias a todas y a todos los presentes. Hago propio los vocativos que ya se han expresado aquí, pero por sobre todo me gustaría saludar a la familia del expresidente Elwin con muchísimo respeto, agradecerles la generosidad de permitirme también ser parte de este acto y a través de usted saludar a tanta gente a lo largo y ancho de Chile a quienes el presidente Elwin llenó de una profunda esperanza. Y digo, y me atrevo a decir, a lo largo y ancho de Chile, porque de mis primeros recuerdos en el extremo austral de nuestro país es esa calcamonía del no con el arco iris y una manifestación en Avenida España, en Punta Arenas, donde la gente se subía hasta los techos para poder justamente celebrar el reencuentro de los demócratas. Y me parece que las palabras que hemos escuchado recién de Miguel Elwin y de Alberto Undurraga destacan justamente esta tremenda trayectoria y el carácter republicano de este encuentro. Es difícil para mí el poder pararme acá, mirar la estatua de don Patricio y pensar el tremendo desafío que significa estar a la altura de su sobriedad y dignidad republicana, de la cual trato todos los días también de aprender. Y esta ceremonia, como bien decía Miguel, es republicana, entre otras cosas, porque nos reunimos aquí en la Plaza de la Ciudadanía para rendir homenaje a un hombre, a un profesor, a un político, a un padre, a un abuelo, en quien reconocemos la firmeza de su convicción al servicio de un solo interés que guió todo su actuar a lo largo de su vida pública, que es el bien superior de Chile. Si mal no recuerdo, en el libro de la historia oculta de la transición se cuenta estas anécdotas que es imposible verificar, pero que uno presume que son verdad. Que el expresidente Elwin le dice a su ministro del Interior, adentro del Ford Galaxy, del histórico Ford Galaxy: ¿te das cuenta, Enrique, en lo que nos estamos metiendo? Y cuando uno piensa en esa frase, que claro, parece muy cotidiana, muy sencilla, era tremendo lo que se estaban metiendo. Pero también vale la pena pensar que esta estatua no parte solamente del 11 de marzo de 1990. Ni siquiera nace a partir de la creación de la concertación de partidos por el no en febrero de 1988. Si uno va más atrás, puede ir a la creación del Grupo de Estudios Constitucionales, conocido como el Grupo de los 24, en los momentos duros de la dictadura. Quizás si uno extrema incluso un poco las cosas, puede ir más atrás y se remonta el día en que Patricio Elwin le dijo a su amigo Clodomiro Almeida: mira, Cloro, voy a entrar en la Falange y espero que algún día seamos aliados.
y lo fueron, finalmente. O tal vez, y creo que vale la pena dar cuenta de esto, no voy a leer largos pasajes, pero sí un poquito de este libro de entrevistas que le hizo Margarita Serrano con Ascanio Cavallo estamos pasando. Pregunta Margarita a don Patricio si su abuelo era balmacedista. Y él responde: el único recuerdo que tenía mi padre de mi abuelo era que él, teniendo unos 3 años, su madre lo llevó a la cárcel de San Javier, donde su padre estaba preso por haber sido balmacedista. Mi abuelo paterno fue regidor y oficial del registro civil de San Javier, y después del triunfo de la revolución lo metieron preso por balmacedista. Salió de la cárcel y murió al poco tiempo. El 26 de julio de 1931, el día en que cayó la dictadura de Ibáñez, mi padre llegó a la casa temprano, a las 5 de la tarde, habitualmente llegaba como a las 7, y puso la bandera en el asta de nuestra casa. Después me invitó a caminar, como solía hacerlo. Entonces me dijo... Bueno, ahí está entonces la patria buena y justa, decía don Patricio, que quedó plasmado entonces en el monumento que se le ha establecido en la Plaza de la Ciudadanía, ahí frente, o en la parte trasera, como corrige muy bien el profe, del Palacio de la Moneda. Oye, pero además, piensa tú en la trastienda de la elaboración de las palabras del presidente Boric al momento de referirse a Patricio Aylwin, porque no hay que olvidar que hasta hace muy poco fue muy crítico de su gestión, hablando, por ejemplo, aquella frase de no son 30 pesos, son 30 años, en que incluía también el gobierno de Patricio Aylwin. Entonces, claro, él reconoce la firmeza en su actuar por el bien superior de Chile, pero ¿cómo lo ve usted, profe? Porque no es fácil cuando él dice, además, hay una frase que recuerda cuando le dice: mira, Enrique, en lo que nos estamos metiendo, y él se siente muy identificado, porque fue en este canal en donde él dijo: otra cosa es con guitarra. Que un poco lo mismo, pero... Es lo que le dijo la mamá del presidente Lagos cuando ¿sí? Lagos asume. Llega y le dice: Ricardito, ¿en qué te has metido? También. ¿Cómo se te ocurre? ¿En qué te has metido? A ver, me parece bien y es un signo de madurez que el presidente de la República, con todo el debido respeto que me merece su cargo, ¿no es cierto?, reconozca las bondades históricas del presidente Aylwin, de la altura de miras y su capacidad estadista. Nuevamente yo he dicho, a ver, los personajes históricos no son santos, ¿me entienden? Y uno no los tiene que convertir en santos. Lamentablemente tampoco uno los tiene que demonizar al nivel como lo ha hecho el presidente Boric antes de ser presidente, su coalición y la gente que lo apoya en general. Porque en el fondo, cuando se inicia, ¿no es cierto?, el estallido social, evidentemente que las cabezas de turco que rodaron, en el fondo, toda la crítica se dirigió a los últimos 30 años que pertenecían fundamentalmente a la mayor parte de 20 de esos 30 años a los gobiernos de la Concertación. Sí. Yo vuelvo a repetir, lo dijo la PRI también, lo repito yo. Nuestro país pasaba por momentos extremadamente duros a principios de la década de los 90. Desde el punto de vista económico, Chile tenía problemas, porque todos se olvidan de tener una inflación de 2 dígitos por sobre el 25%. No se olviden de eso. ¿Ya? Entonces, por eso cuando tenemos inflación del 14%, pero yo lo miro cuando Chile tenía inflación del 30%, etcétera, que no está tan lejos. ¿Ya? En segundo lugar, una situación donde la democracia no estaba segura. ¿Ya? Claro. Lo conversamos sobre el tema del encabritamiento de los militares en su momento. En tercer lugar, un país que había estado en un hiato democrático durante 17 años y había que reconstruir las confianzas, había que reconstituir también el espíritu político en Chile. Y en mucha medida yo creo que el gobierno del presidente Aylwin logró abrir ese camino. ¿Ya? Es muy fácil, ¿ya?, en una tribuna de Twitter, ¿ya?, empezar a criticar sin mayor fundamento, claro, porque no hay consecuencias. El presidente Boric representa un poco la crítica generacional que se hizo a... Él es un representante, digamos, de un mundo, de una generación que hizo una crítica, digamos, velada
escapa un poquito al mérito, velada, creo yo. O sea, pero, directa, digamos. Pero Sí. al final del día, y termino con esto, yo creo que lo fundamental es reconocer la gallardía del gobierno del presidente Elwin, de aquellos que fueron sus ministros, e indudablemente en quien tomó el timón de la República en esos momentos bastante duros, y ese fue Patricio Elwin Azócar, que su estatua está más que merecida. Sí, bueno, y en un acto republicano, por supuesto, todos los gestos los vamos a seguir analizando y por supuesto también las palabras del presidente Boric. Pero cuando nosotros hablamos de las